posible al plantear una estructura resonante. Los núcleos siempre se mantienen en el mismo lugar porque las estructuras resonantes representan la misma molécula. Un isómero representa otra molécula y aquí el resumen sería de que este isómero se ha convertido gracias a la reacción de la salida del protón ácido. Bien, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todo clarito? ¿Preguntas? Isabela, ¿todo claro? Ivette. Esto, profe, es de condensación aldólica, pero esto es para formar un isómero de la forma ceto a la forma enólica, nada más. Sí, esta partecita es el tautomerismo cetoenólico, ¿sí? Que es la primera parte importante en la reacción aldólica. Incluso también es la parte importante en la reacción de Claisen, ¿sí? Eso lo vimos cuando luego, déjenme quitar esto de aquí. Ahora sí puedo. Sí, luego que, por la pregunta de nuestra compañera, equilibrio cetenólico es la base para las sustituciones en alfa, y una sustitución en alfa es la aldólica y la Claisen. ¿Sí? Ahora sí, miren, aquí está, formación del enolato. Luego, la diferencia es de que el enolato ataca un electrófilo. Si el electrófilo es un carbonilo, tenemos entonces una reacción aldólica. Si el electrófilo es un éster, tenemos entonces una Claisen. ¿Sí? Entonces, de allí pasamos a la condensación aldólica. Aquí vemos el ataque del enolato a un carbonilo y acá vemos el ataque del enolato a un éster. Entonces, este sería un caso de condensación aldólica y el otro sería un caso de Claisen. ¿Sí? Luego vimos el mecanismo. Aquí repetimos la formación del enolato. Este es en cuanto a la aldólica. Luego el enolato ataca al carbonilo, se forma el alcóxido y luego viene la captura del protón, recordando que entonces podríamos describir el producto aldólico. Ahorita vamos a tomar este producto aldólico más adelante para ver el ejemplo, ver el caso de la reacción E1CB. ¿Sí? Ahorita vamos para allá. Esto es un repaso de lo que ya habíamos visto. Entonces, miren que yo puedo describir el producto aldólico como un alfa, como una acetona beta hidroxilada. Alfa, beta, un hidroxilo sobre el carbono beta. Entonces, cuando yo vea una cetona beta hidroxilada, yo podría proponer, en la primera instancia, podría proponer que ese beta hidroxilado, ese carbonilo beta hidroxilado, es producto de una reacción aldólica. Bien, luego vimos el ejemplo de la condensación del acetaldehído. Allí ya le dimos nombre al compuesto y vimos entonces la formación del producto, que en este caso era un aldehído beta hidroxilado. Luego vimos el caso del isomerismo, pero catalizado por ácido. Habíamos visto el catalizado por base. Luego vimos un ejemplo, el mismo ejemplo que habíamos visto. Esto nos lo saltamos hasta segunda, de repente el viernes, porque es algo que se puede seguir por una lectura, pero lo podemos discutir si tenemos el tiempo. Y acá era importante porque el caso de que el producto aldólico, ya habíamos dicho, un carbonilo beta hidroxilado, es susceptible a sufrir o gozar la reacción de deshidratación. Entonces, aquí recuerden que este carbono alfa tiene protones alfa, o sea que esos carbonos son ácidos.
si existe por allí una base lo suficientemente básica para ir por el protón en alfa, se forma el carbanión, y ese carbanión puede ya sea recuperar el protón que perdió o atacar a este carbono, si donde está aquí, miren, hay una reorganización de la densidad electrónica, ¿sí? Y con la salida consiguiente del hidroxilo, eso lo vamos a ver ahora con la reacción E1CB. Bien, y la formación de la insaturación, ¿sí? Entonces, cada vez que veamos también un carbonilo alfa-beta insaturado, nosotros entonces vamos a proponer que que ese carbonilo es producto de un carbonilo beta hidroxilado, y a su vez ese carbonilo beta hidroxilado es un producto aldólico. ¿Sí? ¿Sí ven la secuencia? ¿Me siguen? ¿Se perdieron? No, ¿verdad? O, a ver, preguntas. Repito, cada vez que yo vea un carbonilo beta, alfa beta insaturado, pienso que viene de un carbonilo beta hidroxilado, y ese a su vez de una reacción aldólica. Ya por ahí tenemos la práctica, ¿verdad? Sí, en la práctica ustedes tienen este tipo de moléculas, y entonces ustedes tienen que proponer poco a poco que viene de esta y esta viene de la que originó, ¿verdad? La reacción aldólica. Y por último, yo creo que nos saltamos esta diapositiva, nadie me dijo nada, me parece que con este grupo me la salté, y tenía que ver mucho porque alguien por allí preguntó acerca de los carbonos, si el carbonilo tuviese más que un carbono alfa. En el caso del etanal, miren, aquí está el etanal, sí tiene un solo carbono alfa, así que ahí no hay que decidir mucho. Pero ¿qué pasa si combino el etanal con el propanal? O sea que doy las condiciones de reacción aldólica en una mezcla de etanal con propanal. Entonces miren que allí tendríamos dos tipos de carbonos alfa. Teníamos el carbono alfa del etanal, del propanal. En este caso, a ver, en este caso tengo las dos moléculas de propanal. En este caso tengo las dos moléculas. A ver, déjenme aumentar un poquito que ya me perdí. Un momentito. Un momentito. Ok. Bien. Sí, ya me estaba perdiendo. En esta gráfica pintan de negro. ¿Sí ven? Cuenten los carbonos. Por eso fue que me perdí, estaba viendo bien. 1, 2, 3. Hay 3 carbonos en la molécula pintada de negro. Ese sería el propanal. Y miren que la molécula pintada de verde tiene, a diferencia de la otra, 2 carbonos. Entonces ese sería el etanal. Igual aquí, etanal, propanal en negro, etanal en verde. Bien, entonces miren cómo proponen. En el cuadro izquierdo superior tienen el etanal adicionándose al propanal. ¿Sí? Entonces allí no habría mucha complicación. Las dos, por los colores no había mucha complicación, ¿verdad? Yo reconozco aquí el etanal atacando al carbonilo del propanal. Entonces yo estoy asumiendo en esta presentación, en este cuadro, de que el carbono nucleófilo es el carbono alfa del etanal, atacando al carbonilo del propanal. Ese es uno de los casos, porque en la mezcla no necesariamente tiene que ser así. También podría yo tener el carbonilo del propanal atacando al carbonilo del etanal. O sea que el carbono alfa del propanal sería el carbanión atacando al etanal. Otro caso, esto sería, repito, esto sería un caso en donde mezclo dos carbonilos diferentes, ¿sí?
Entonces, en este caso, tenemos solamente un tipo de carbonilo, el etanal. Entonces tenemos el carbono de una molécula de etanal atacando al carbonilo de una molécula de etanal. ¿Sí? Y por último, tenemos entonces el caso de la autocondensación del propanal. O sea que entonces una molécula del carbono alfa de propanal ataca a un carbonilo de otra molécula del propanal. Esos son los casos que podrían verse cuando mezclo entonces en un solo matraz y doy las condiciones de una reacción aldólica, ¿sí? A una mezcla de etanal con propanal. ¿Alguna pregunta? Esto en una explicación así como lo estamos haciendo, como que no va a calar mucho. Tienen que sentarse, escribirlo así como está, proponer cuáles son los carbonos alfa, pintarlos y les aseguro que no va a ser nada complicado, ¿sí? ¿Preguntas? Pero ya solamente la unión de esos dos es ya la reacción de condensación. ¿Cómo? Si la unión de esos dos. Ya es la reacción de condensación. O sea, ya solo ese paso. Bueno, por detrás está todo el mecanismo que habíamos visto, ¿no? Esto es como decir el resumen de los productos que yo esperaría, la explicación de los productos que yo esperaría cuando someto dos carbonilos diferentes en un matraz, en este caso, propanal y etanal. Claro, aquí habría que, si quieren ver paso a paso, tendríamos que aplicar todos esos mecanismos. Bueno, no es tan difícil porque nada más estamos hablando de aldólica, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tendríamos que ver si proponemos que el propanal es atacado por el etanal, primero tendríamos que proponer la desprotonación del carbono alfa del etanal, luego entonces, claro que sería equivalente a decir que se forma el aldol de la molécula del etanal, y luego este aldol ataca al carbonilo del propanal y allí seguimos describiendo la reacción. Ahora sí, Isabela, creo que fue Isabela que me comentó por ahí. ¿Sí? Pero el aldol, ¿qué pasó era? El aldol, la formación del aldol vendría primero, lo que pasa es que aquí ya presentan este sería el aldol, ¿sí lo ven? A ver, vamos a regresar al mecanismo. Este sería el aldol, nada más que lo presentan como carbanión. A ver, vamos a regresar, ¿eh? No se preocupen porque como son tantos pasitos, vamos a regresar aquí. Bien, en la primera... el enolato, yo estoy con la verdad que el enolato lo presentan como carbanión, ¿sí? Como carbanión, ¿sí? O sea que entonces el aldehído ha perdido el protón alfa y en ese caso lo presentan el enolato como carbanión dispuesto a atacar al electrófilo, ¿sí? En el caso que comentábamos en el primer cuadro, el enolato viene del etanal y el electrófilo es vamos a dejar esta aquí y abrimos otra para compararlos. Déjenme. Es que me está molestando aquí la ventana del Zoom. Voy a quitar esta ventana del Zoom y la voy a poner por aquí. Ahora sí. Y voy a achicar esto. Vamos a abrir otra. Déjenme abrir otra ventana igual a esa.
Aquí, bien. Regreso la ventana del Zoom a su sitio. Voy a ponerla por allá arriba. Caray, de nuevo la pongo por aquí. Aquí está. Bien, en el primer cuadro, el enolato, el carbono ya desprotonado, ya ha sufrido la desprotonación y ataca al electrófilo. Miren que aquí aparece un electrófilo. Bueno, el electrófilo en este caso viene siendo el carbonilo de una molécula de propanal. ¿Sí? Ya pasó todo esto, ¿sí? Entonces, ataca a la molécula de propanal. Si uno quiere seguir la reacción aldólica, uno se va a, este sería, miren, el ataque del enolato al carbonilo. Acá sería el ataque del enolato del propanal, del etanal, atacando al carbonilo del propanal. Aquí tenemos el carbonilo, la formación del alcóxido, luego la captura de un protón y por último el producto aldólico, que en este caso sería este de acá, el producto beta hidroxilado. ¿Sí? Ahora sí, Isabel. Después de aquí, de este paso donde está el enolato y la acetona, ¿qué es lo que se daba? Después del paso, ¿cuál? ¿Este de aquí? Sí. Sí, miren, ¿Qué es lo si que lo ponía? quieren ver con más detalle, que es la formación del alcóxido, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo aquí. Si ven aquí, este sería la formación del alcóxido que luego captura el protón. Si lo quieren ver en detalle, se van aquí. eh, Aquí está la del enolato. En el enolato ataca el carbonilo, que en el caso este es el propanal. Luego la formación del alcóxido, captura del protón y formación del producto aldólico. Todo esto que está aquí está resumido acá porque lo que interesa, disculpen, ahora sí, lo que acá se interesa es en los productos en sí, el reactivo, los reactivos y el producto. Claro, detrás de todo esto está este mecanismo, ¿verdad? Sí, ahora sí, Isabela, por eso decía que habría que sentarse, así como cuando ustedes están así en una conferencia y ven todo esto, más fácil sería sentarse, escribir el reactivo, en este caso los reactivos, y proponer que el etanal, en este caso, es el que se desprotona, ¿sí? Para formar el enolato. El enolato ataca al carbonilo del propanal y forma el producto aldólico. Ese es uno de los casos posibles. ¿Cuántos casos posibles son estos? 4, ¿sí? Porque así como, por ejemplo, Isabela propone que el etanal es el que se desprotona, yo podría proponer que es el propanal el que se desprotona, ¿sí? Y viene, por ejemplo, Cigarruista y dice que es el propanal que se desprotona y ataca a una molécula de propanal, o sea que es una autocondensación. Pero viene, por ejemplo, Gómez y dice, pero yo también propongo como producto viable que el carbonilo alfa del propanal, aparte de que se autocondensa, puede también atacar a un carbonilo de la otra molécula, que en este caso es el etanal. O sea que a la final tendríamos 4 productos posibles, cuatro carbonilos beta hidroxilados posibles, mezclando, sometiendo a condiciones aldólicas una mezcla de etanal con propanal. ¿Sí? Cada uno de estos yo los podría pintar y proponer todo el mecanismo aldólico hasta la formación del alcohol del beta hidroxilado, del carbonilo beta hidroxilado. Ahora sí, Castaño. Sí, ahora sí. Gracias. Sí,
Sí, hay que, si les interesa ver en detalle, tienen que sentarse, escribir los reactivos, poner la condición aldólica, el hidroxilo, ir entonces explicando cómo se forma cada uno de estos cuatro productos. Bien, y aquí este sería un resumen de la cruzada, o sea, aldólica cruzada, y aquí ponen más ejemplos de la condensación aldólica cruzada. Por allí veíamos, estas sí nos saltamos, estas dos nos saltamos la última clase. Había alguien preguntado, no sé si fue Isaac, ¿alguien recuerda quién fue? Isaac preguntó por los carbonos alfa. Miren que en este caso, este carbonilo no tiene carbono alfa. ¿Se dan cuenta? Este carbonilo no tiene carbono alfa. El carbono alfa tiene 3 metilos. Entonces, si yo lo combino con otro carbonilo que sí tiene carbono alfa, en este caso el acetaldehído, y lo someto a condiciones aldólicas, Profe, ¿cómo así que no tiene carbono alfa? a ver, si ves esta estructura, vamos a aumentarlo. A ver, ¿cuál es el carbono alfa de esta molécula? Por eso sí tiene carbono alfa, ¿no? Ah, sí, sí, protones alfa. Gracias, Castaño. No tiene Ah, protones alfa. Sí, gracias, Castaño, sí, porque si no me estaba confundiendo. Sí, sí tiene carbono alfa, pero no tiene protones alfa. Esa fue la pregunta creo que fue de Isaac. ¿Qué pasa si el carbonilo tiene más de un carbono alfa? ¿Y qué pasa si no tiene protones alfa en el carbono alfa? Creo que por allí iba la pregunta, no sé de qué salón fue. Entonces, en este caso, tenemos una molécula que teniendo carbonos alfa, no tiene protones alfa, ¿sí? Miren que aquí tiene en su carbono alfa 3 metilos. Entonces, si nosotros la mezclamos, la sometemos a condiciones aldólicas con otro carbonilo que sí tiene protones alfa, allí no habría ningún tipo de dilema como en el caso anterior, aquí, ¿sí? Acá en donde hay dos moléculas que tienen ambas protones alfa, o sea que cualquiera de las dos puede sufrir una enolización. Entonces, este sería el ejemplo. El acetaldehído tiene 3 protones en alfa. Entonces, allí definitivamente esa sería la molécula que se enoliza para atacar entonces el carbonilo de la otra molécula. Claro, ustedes me podrían decir que también entonces habría que considerar que este enolato que este carbono, carbanión, atacaría también a otra molécula de acetaldehído. Ese sería otro caso, pero lo más probable por la cantidad, claro, uno puede variar las cantidades y entonces hacer que sea mucho más probable que ataque a esta que a esta de acá. Bien, vamos a ver, aquí sería el ataque del carbono al carbonilo. Miren que aquí se forma el, el aldol, el beta hidroxilado y luego la insaturación. Vamos a ver acá. Viene la deshidratación, el carbono alfa beta insaturado. Otro ejemplo sería el benzaldehído. Igual el carbono no tiene, el carbonilo no tiene carbonos alfas, lo mezcla con propanal, 1, 2, 3, con propanal. El propanal sí tiene carbonos alfa, así que lo más probable sea que el carbono del propanal ataque al carbonilo del benzaldehído, ¿sí? Para formar entonces el producto aldólico. Miren que el producto aldólico lo representan tanto como el beta hidroxilado como con el alfa beta insaturado. ¿Preguntas? Bien, entonces nos faltaba aquí. Profe, ¿Sí? esta molécula que está aquí, el carbonilo que está atacando al benzaldehído, Ajá, que el el carbono propanal. que lo ataca,
El propanal lo ataca desde el no, desde el carbono alfa. Ajá, recuerden que yo podría escribir aquí que viene el hidroxilo, ataca al protón ácido. Recuerden que estos dos protones son ácidos, se lleva el protón, se forma el enolato, o sea que puedo imaginarme este carbono como un carbono básico, atacando entonces al carbonilo del benzaldehído, que sería el carbono ácido, ¿sí? Así mismo como lo dijo Castaño, el carbono alfa ataca como carbanión al carbonilo del benzaldehído. Y allí seguir toda la propuesta de mecanismo, ¿sí? De mecanismo de la reacción aldólica. Se puede escribir todo esto, ataca el carbono, se forma el alcóxido captura el protón y se forma entonces el producto hidroxilado, ¿sí? El producto beta hidroxilado. Luego entonces el producto beta hidroxilado sufre una reacción de deshidratación para tener el producto alfa beta insaturado. ¿Sí? Recuerden, beta y alfa beta con respecto al carbonilo. ¿Sí? Ahora sí. Y, profe, entonces, si pudiera decir así como en frases sencillas la diferencia cuando, o sea, lo que ocurre cuando sí se tiene el protón alfa y cuando no hay protón alfa, ¿cuál sería la Eh, diferencia principal? no entendí exactamente en qué parte, Castaño. Acá, o sea, porque en los otros ejemplos vimos que se daba la condensación aldólica con el protón alfa en el Ajá. carbono alfa, pero aquí no hay. Entonces, ¿cuál es la principal diferencia entre esas dos reacciones a la hora Ah, del ataque, pues? a ver. Es un caso de aldólica. Mire. Si yo tengo en el caso este, que tenemos aquí en la primera, ¿sí? Estoy mezclando dos moléculas y le estoy dando condiciones de reacción aldólica para que sufran una aldólica, ¿verdad? Aquí estoy mezclando dos moléculas, una etanal y la otra propanal. O sea que son dos moléculas eh, diferentes que tienen carbonos alfas, ambas moléculas. Protones alfa, ambas moléculas. ¿Qué pasa acá? Acá yo estoy mezclando dos moléculas en donde una tiene protones alfa y la otra no tiene protones alfa. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de estas dos de acá, cualquiera de las dos podría sufrir la pérdida del protón ácido, porque ambas tienen protón ácido, y cualquiera de las dos podría convertirse en el enolato que ataca a un carbonilo ácido. Cualquiera de las dos, tanto el propanal como el etanal. Entonces, si yo entonces de salida digo, bueno, tengo la reacción de el propanal más el etanal. Aquí tengo la reacción del etanal y le doy condiciones A, el hidroxilo, Entonces, si me preguntan el producto, si yo quiero imaginarme el producto de la reacción, aquí tendría que proponer cualquiera de estas cuatro posibilidades. ¿Por qué? Porque ambas moléculas tienen protones alfa. O sea que cualquiera de las dos se puede convertir, el carbono alfa se puede convertir en carbanión y atacar a la otra molécula o atacarse ella misma. ¿Qué pasa en la otra propuesta? Vamos a borrar esto. En la otra propuesta, aquí no hay ningún tipo de dilema ¿por qué? Porque una de las dos, en este caso, esta de aquí, esta tiene tres protones alfa. Estos tres son protones alfa y este carbono alfa no tiene protones alfa. Por lo tanto, aquí no habría posibilidad de que esta molécula se convierta en un enolato que ataque al carbonilo del acetaldehído. Igual en este caso, el propaldehído, ¿cómo se llama esta? Es un propano, el propanal tiene dos protones ácidos, el benzaldehído no tiene protones ácidos, si ustedes se dan cuenta, esto es un anillo bencénico,
aquí no hay protones, entonces yo no podría en este caso proponer de que el benzaldehído ataca al carbonilo del propanal, sino todo lo contrario, ¿sí? Yo tendría que proponer una de dos, que el propanal, este de aquí, el carbono, ataca al dehído, al carbonilo del benzaldehído, o que el propanal se autocondensa, ¿sí? Esas serían las dos únicas posibilidades en el planteamiento de esta reacción, ¿sí? Ahora sí, Castaño. O Sí, sea, sí, o sea que lo que yo en este caso no podría proponer de que este carbono alfa ataque a este carbonilo. No lo puedo proponer. ¿Por qué? Porque para que este carbono, el carbono alfa, ataque al carbonilo, tendría que haber un protón en alfa que facilite la formación del enolato y no lo hay. Por lo tanto, este carbono alfa no podría atacar al carbono del propanal. ¿Sí? Estos son particularidades de las reacciones y lo colocan los libros para que uno se siente a meditar en los conceptos de protón alfa, que el protón alfa hace viable la reacción. Si no hay un protón alfa, no hay enolato. Si no hay enolato, no hay un ataque al carbonilo. ¿Sí? Recordemos que en esta reacción es un carbono atacando, un carbono carbanión atacando un carbono ácido. ¿Sí? Si no se puede formar el carbanión, no hay ataque al carbonilo. Eso es lo que te quiere lograr, ¿sí? Al ilustrar todos estos casos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Vamos a... También vimos Claisen, ¿sí? Recuerden que habíamos ya hablado de Claisen cuando vimos la formación del enolato. A ver, acabamos de ver, vamos a disminuir un poquito. Habíamos comenzado con el tautomerismo cetoenólico, la formación del enolato, y luego de la formación del enolato, el enolato puede atacar un electrófilo, ya sea a un carbonilo o a un éster. Cuando se trata de un carbonilo, tenemos la reacción aldólica. Cuando se trata de un éster, tenemos la reacción de Claisen. Ahora aquí sí tenemos la reacción de Claisen. Tenemos la captura, la salida del protón ácido del carbono alfa, la formación del enolato. Déjenme quitar esta ventana del zoom. A ver cómo la arrastro de aquí. A ponerla por acá. Bien, tenemos el enolato. En este caso, los dos ésteres son el mismo, solamente tengo un tipo de éster, ¿sí? No tengo la posibilidad de otro sistema molecular que me complique la descripción. Entonces yo tengo que el enolato ataca un carbono ácido de otra molécula, ¿sí? Entonces el enolato ataca el carbono ácido, se forma miren que aquí está, se presenta que el grupo alcóxido de la molécula de éster, al reorganizar la densidad electrónica, facilita la salida del alcóxido, ¿sí? Para la formación del producto Claisen. Entonces, a diferencia del producto aldólico, en donde veíamos un beta hidroxilado, estamos viendo un beta keto éster. O sea que en vez de un hidroxilo tenemos un carbonilo en el carbono beta. Sí, eso lo vimos la última clase. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo clarito? Sí han estado viendo las prácticas, ¿verdad? En las prácticas tenemos productos como por ejemplo beta keto éster y la pregunta sería,
este producto en particular, beta ketoéster, ¿de qué producto, de qué reactivo viene en original? O la otra sería, este producto alfa beta insaturado, ¿de qué reactivo viene al principio? Claro, uno se tiene que imaginar entonces muchos escenarios y uno de ellos sería el que concuerda mejor con la pregunta y con el producto propuesto, ¿sí? Si tienen alguna pregunta, podemos pasar entonces a los otros. A ver, la clase es esta a las 11:10, todavía nos queda media hora. ¿Preguntas? Bien, a ver un momentito, ¿dónde está? Entonces, en la parte del ciclo de Krebs, tenemos un sitio de referencia en donde explican la reacción E1CB. Allí se los he dejado porque de repente a alguien le gusta más seguir la lectura que ver un video. Me imagino que gran parte le gustará seguir la lectura y ver el video. Es un inglés bastante sencillo y mejor lo vemos en inglés. Es un inglés bastante técnico y creo que sería muy recomendable, sobre todo para el contexto de sus futuras clases, de que puedan seguir por lo menos el relato de una reacción descrita en inglés. Si tienen algún problema, lo podemos entonces resolver aquí en la clase. Entonces, también vamos a abrir aquí el enlace. Dice reacciones de eliminación y E1CB, ¿sí? E1 de eliminación unimolecular y CB de base conjugada. Eso ahorita lo vamos a ver en el video que se ve mejor. Aquí toda esta primera parte es de eliminación hasta que se llega luego de la comparación con la sustitución. Está por aquí la reacción E1CB en donde se describe. Miren que tenemos un producto beta hidroxilado, ¿sí? Un producto beta hidroxilado, por lo general sufre una insaturación. Es lo que dice aquí, reacción general. Pero en este caso tenemos el producto beta hidroxilado que sufre la salida del protón ácido. A ver, no, me estoy perdiendo. Es acá, acá. Bien, entonces tenemos la salida del protón ácido, la formación del enolato y luego la salida del hidroxilo, ¿sí? ¿Por qué traigo esta reacción aquí antes del ciclo de Krebs? Porque en el ciclo de Krebs mencionan este mecanismo porque una de las reacciones del ciclo de Krebs sufre este tipo, se basa en este tipo de mecanismo, ¿sí? Bien, entonces, esta sería la descripción de la reacción E1CB1. También tenemos aquí un video muy cortito de 3 minutos. Miren que hacen el repaso como ya hicimos nosotros, que hemos visto reacción de eliminación unimolecular, reacción de eliminación bimolecular, y luego de todo eso entonces van describiendo la reacción de eliminación base conjugada. Uy, me fui. A ver cómo llego a la otra. Voy a tener que abrirla de nuevo. No sé qué hice allí.
Pueden hacer dos cosas. Aquí, ya como ustedes sabrán, si alguien no recuerda, es por si alguien no recuerda, aquí hay un botoncito en donde aparece subtítulos. Ustedes ponen, por ejemplo, si no quieren los subtítulos, si entienden muy bien el inglés técnico que sigue la narradora, colocan desactivados. O si lo quieren en inglés, colocan aquí inglés generado automáticamente. Si lo quieren en español, pueden poner traducción continua y buscan el idioma que prefieran, ¿sí? Por lo general, yo lo coloco en, si es el inglés, lo pongo en inglés generado automáticamente. Hay veces que tiene no el generado automáticamente y tiene la opción del inglés. O sea que es un texto que ha colocado el autor del vídeo para que se siga como el texto. Bien, entonces aquí activan y si se dan cuenta ya tengo entonces los subtítulos. Miren que aquí ya están planteando de que el protón es ácido. Sí ven que esto es un beta hidroxilado, ¿no? The resulting anion here is stable enough due to the delocalization into the carbonyl group. This anion can also be represented in the carbonyl form, though it is less realistic. The next step, although this anion is stable enough, it still prefers to lose the leaving group. Thus, the electron movement now pushes the hydroxyl group to leave the molecule. Miren que esto ya lo habíamos visto. Aquí el beta hidroxilado se transforma en un alfa beta insaturado. En este caso, lo que había en el beta, en el carbono beta, era un hidroxilo. Y el hidroxilo sale y deja entonces el producto insaturado. O sea que en realidad ya habíamos visto un caso de la reacción E1CB, ¿sí? Solamente que ahorita le estamos dando un nombre a la reacción, E1CB. Repito, ¿por qué? Porque en el ciclo de Krebs tenemos un caso de una de estas, es un caso de la reacción E1CB y por eso lo traigo aquí para que lo tengan presente, ¿sí? Como tipo de reacción E1CB. To summarize, in E1CB, the first step is deprotonation, which is the fast part. Desprotonación, dice que es la parte rápida, la eliminación, que es la parte lenta, ¿sí? ¿De dónde viene el nombre E1CB? Viene de aquí. Aquí se ve bastante sencillo el mecanismo, que a la final es, si ven, eliminación, salida de este grupo en el carbono beta. Bien, vamos a quitar esto de por aquí. Y vamos a abrir el ciclo de Krebs para que vean a dónde está. Recuerden que el ciclo de Krebs, en teoría, ya lo habíamos visto en secundaria o en biología, es bastante sencillo. Para eso está el sitio de la Khan Academy. Y nosotros aquí en este curso vamos más bien a ver las reacciones que son un poquito más, digamos, que tienen un grado más, que están a otro nivel, como ustedes dicen, en donde se incorporan los conceptos de estereoquímica, de proquiralidad, de reacciones aldólicas, de reacciones de Claisen y reacciones E1CB. Ese tipo de conceptos no se toca en los primeros niveles del ciclo de Krebs, al nivel de secundaria o a nivel de biología. Eso se toca en un curso de química orgánica y les ayudará a entender a otro nivel las reacciones del ciclo de Krebs.
Bien, vamos a buscar por aquí a donde le mencionan la reacción. Aquí está, ¿sí? 1CB. Bien, entonces, hasta aquí era que yo quería llegar. Tenemos 20 minutos. Vamos a ver estas reacciones del ciclo de Krebs, las principales, ¿sí? Aquí yo les he puesto que son los pasos interesantes. ¿Por qué interesantes? Porque tienen química interesante para nosotros. Química en donde podemos aplicar, repito, estereoquímica, proquiralidad, aldólica, enolatos, descarboxilaciones y podemos también aplicar reacciones E1CB. Miren que todo esto se conjuga para dar entonces la descripción de una o dos, tres reacciones del ciclo de Krebs. Esto es la parte muy interesante. ¿Preguntas hasta aquí? Un momentito, denme un minutito. ¿A dónde? Denme un minutito, un momentito. Bien, si es que me faltaba un poquito de agua. Bien, entonces vamos a ver el primer paso del ciclo de Krebs. La idea es de que a través de recordando todo esa química que hemos visto, podamos seguir un texto que explica una reacción. Y en este caso, interesante porque es una reacción del ciclo de Krebs. Entonces dice que es el paso número 1, dice adición al oxaloacetato. Entonces, si ustedes repasan acá en el ciclo de Krebs, el paso 1 viene el acetil-CoA y se adiciona al oxaloacetato, ¿sí? Entonces, miren que el oxaloacetato viene del malato. Y aquí ustedes ven el NAD y el NADH, si ven, NAD reducido, lo habíamos visto, es otro concepto que se adiciona a esta presentación. Ya habíamos visto, se recuerdan cuando vimos la oxidación de un alcohol e incluso vimos la oxidación de ese alcohol enzimática y pudimos ver cómo el NAD se orientaba hacia el alcohol de tal forma que podía oxidarlo, ¿sí? Bueno, en el caso ese creo no recuerdo si vimos el caso de oxidación o la reducción, pero vimos el entorno enzimático a través del sitio de la Protein Data Bank y vimos cómo se orientaban el cofactor con el sustrato. ¿Sí se recuerdan? Bueno, eso está aquí, o sea que hay si el NAD pasa a NAD reducido, quiere decir que el NAD se ha reducido y el sustrato se ha oxidado. Y como pueden ver aquí, entonces tenemos un alcohol secundario que pasa a una cetona. O sea que el malato se oxida, ¿sí? Se oxida a oxalato. Y ese oxalato es el que tiene la reacción con acetil-CoA. A eso se está refiriendo esta primera parte de, como dice, paso número 1, adición al oxaloacetato. Bien, entonces, miren que este libro es el libro del McMurray. Hoy se me fue demasiado grande. Este es el McMurray. Aquí está ahora como achico esto.
el McMurray, aquí está la edición, el 2010. Por lo general es un libro que se utiliza en ciencias médicas. Tenemos que el acetil-CoA entra al ácido cítrico en el paso número 1 por medio de una adición nucleofílica al oxaloacetato, al carbonilo del oxaloacetato. Para dar, dice que citril-CoA. Miren que esa citril tiene un S mayúscula, o sea que es una reacción que da como producto un producto quiral. ¿Sí? Recuerden, S a diferencia de R, ambos de los dos serían los isómeros posibles. En este caso, el oxaloacetato ataca al carbonilo. Vamos a aumentar esto aquí, ¿qué es lo que dice? A ver qué más sigue diciendo. La adición es una reacción aldólica y es catalizada por una enzima. Aquí está el nombre de la enzima. Luego hay una hidrolización del citrato. ¿Sí? Vamos a ver ahorita esto. A donde quería llegar es a la otra parte en donde... Ajá, aquí dice, note que el carbono base del hidroxilo del citrato, entonces uno tiene que ir acá a la ilustración y buscar cuál será el carbono base del hidroxilo en el citrato. Entonces uno lo busca acá y lo que quieren decir que hay ya están introduciendo el concepto de proquiralidad. Aquí habían tocado solamente quiralidad y aquí ya están hablando de proquiralidad. Aquí tenemos el carbono base de hidroxilo, ¿sí? Dice hidroxil, carbono base del hidroxilo es un centro proquiral. Vamos a ver eso. Vamos a repasar, un momentito, vamos a repasar eso porque la idea es de que traigamos a la memoria todos esos conceptos que hemos visto en el semestre. A ver, ¿dónde está? Ah, nos quedan todavía 15 minutos. ¿Ustedes tienen clase luego de esta clase? Es para por lo menos darle 5 minutos para que refresquen ¿Tienen clase ahorita después? ¿Qué me comentan, Isabela? Creo que un grupo tiene laboratorio. Ah, bueno, vamos a tratar de terminar exactamente a la hora. Bien, aquí ya lo tengo dibujado, pero de todas maneras vamos a dibujarlo para que, como repaso. Lo que voy a dibujar es el citrato para repasar lo de la proquiralidad. Miren que lo primero que les recomiendo dibujar es la cadena, ¿sí? No solamente para este compuesto, cuando yo dibujo una molécula algo grandecita, digamos medianamente como esta, y yo mejor dibujo primero la cadena. Aquí sería 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Dibujo la cadena de 5. Si quiero la puedo dibujar más grande, de allí la voy podando. ¿Sí? Voy a elegir esta como centro. Ahí es donde tenemos el carbono base de hidroxilo que dice el texto. Entonces, voy colocando, recuerden, esta cadena que está aquí es la cadena que según el código que hemos aprendido en estereoquímica está en el plano de la pantalla. Entonces tengo el plano de la pantalla, tengo la cadena que está en el plano de la pantalla. Este grupo de aquí sale de la pantalla y este grupo está detrás de la pantalla. Entonces me falta poner el que está detrás de la pantalla. Aquí ya tengo todo, ¿sí? Entonces ahora vamos poniendo los carbonilos. Aquí tengo un carbonilo. Aquí tengo otro carbonilo. Aquí tengo otro carbonilo, ¿sí? Entonces ahora voy poniendo los oxígenos.
En la figura tenemos los hidroxilos de los ácidos carboxílicos desprotonados. Si ustedes quieren colocarlo desprotonado, lo pueden hacer. ¿Sí? Se van aquí y le dicen que este oxígeno lo quiero, pero por ahorita no lo vamos a hacer para ahorrar un poco de tiempo. ¿Sí? Entonces, pero el resultado es el mismo. Bien, entonces aquí en el texto cuando dicen que contiene dos brazos idénticos. Si recuerdan, nosotros vimos esta molécula cuando estudiamos proquiralidad y utilizamos esta molécula especialmente preparándolos para ver el ciclo de Krebs. Si ustedes recuerdan, es la misma molécula que teníamos en la práctica de proquiralidad, en la práctica de que vimos en ese caso, en el caso cuando vimos sí, vimos proquiralidad con esta molécula y con carbonos sp2. Esta fue la que utilizamos para los carbonos sp3. Bien, entonces a eso se refiere aquí. Dice que es un centro proquiral que contiene dos brazos idénticos. Bien, entonces ahorita seguimos, porque ahí le siguen con la descripción. Entonces vamos a repasar cómo era que llegábamos a la conclusión de los dos brazos del citrato. Entonces tenemos este carbono no es un carbono quiral, ¿verdad? Y la gracia de la proquiralidad, bueno, aparte, ¿por qué traemos proquiralidad aquí al ciclo de Krebs? ¿O por qué es importante recordar la proquiralidad del ciclo de Krebs? Porque la enzima reconoce el brazo R y no el brazo S, recordando que el brazo S es diferente espacialmente. Yo creo que yo no recuerdo en el salón de ustedes quienes les tocó tomar esta molécula en un salón, no sé si fue Isabela Castaño con otra compañera, entonces tomaron la molécula, Isabela lo tomó por el brazo R, no recuerdo, y la otra compañera lo tomó por el brazo S. Entonces a la final nos dimos cuenta de que los dos brazos eran diferentes dependiendo, ¿verdad? Dependiendo del punto de vista, si uno estaba del lado del hidroxilo o del lado del carbonilo. Entonces, de esa misma forma, en donde lo hicimos en el salón, ¿verdad? El medio enzimático reconoce el brazo R y dentro del brazo R reconoce el protón pro R, ¿sí? Dentro del brazo pro R reconoce el protón pro R. Y eso lo hace posible la enzima. Entonces, de aquí la importancia de entender la proquiralidad. Eso, el medio enzimático es un medio quiral. Ya vimos cómo se forma un péptido, se forma por aminoácidos y los aminoácidos ya vimos que son quirales. Entonces, todo el medio en una proteína es un medio quiral. Bien, entonces de ahí la importancia de recordar esto de la proquiralidad. Es un ejercicio mental. No se trata de que es una reacción en donde vamos a introducir deuterios, sino es un mecanismo que utilizamos, es una herramienta que utilizamos para determinar cuál, en este caso, cuál de los dos es el brazo pro R y cuál es el brazo pro S. Bien, Profe, ¿sí? ¿cuál había dicho que es o sea, qué es lo que reconoce la enzima? La enzima puede reconocer en el brazo, puede diferenciar cuál es el brazo pro R, diferenciarlo del brazo pro S. ¿Quién fue que estuvo contigo cuando tomaron la molécula esta del citrato? ¿Te recuerdas? Creo que fue Gira. Ah, ¿verdad? Entonces, no sé, a ti te tocó creo que el vaso pro R. Entonces, ¿verdad? Creo, no recuerdo muy bien. La Creo que cuestión, sí. sí, ¿verdad? Bien, entonces, si te recuerdas de que entonces, por ejemplo, si tú
vamos a suponer, tenemos el carboxilato fuera de la pantalla, el hidroxilo detrás de la pantalla. Tú te colocabas del brazo, tomando el brazo pro R por la mano y gira por el brazo pro S con la otra mano. Era algo así, ¿no? Entonces, si nosotros estábamos de este lado de la pantalla, o sea, del lado del carboxilato, el único brazo que estaba a nuestra derecha era el brazo pintado de verde en este caso. Pero si tú te colocabas del otro lado del hidroxilo, detrás de la pantalla, tu brazo, el que estaba a tu derecha, era el brazo pintado de azul. Entonces, de esa forma, dependiendo cómo se orienta, ¿verdad? En el medio enzimático, va a haber un lugar en donde encaja el hidroxilo y va a haber otro lugar en donde encaja el carboxilato. Por lo tanto, entonces la enzima tiene la posibilidad de distinguir cuál es el brazo verde y cuál es el brazo azul. Y ella opta por hacer la reacción en el azul, o sea, en este de aquí, y no en el verde, este de acá. ¿Sí? Eso es lo que hace la enzima, diferencia entre los dos brazos. ¿Sí? Bien, entonces, este carbono de aquí, ahorita como está, no es un carbono quiral. Él podría ser un carbono quiral si cualquiera, si estos dos elementos que son idénticos de alguna forma tuvieran una diferencia estructural. Entonces, el ejercicio mental es darle una diferencia estructural no tan grande como para que me altere todo el sistema en cuestiones de prioridad a la hora de poner la configuración absoluta. Y para eso, entonces, elige colocar imaginativamente un deuterio. Entonces, vamos a ver qué pasa. Si yo coloco aquí un deuterio, tengo que decirle que voy a colocar un enlace. Entonces, miren que estoy colocando, no es necesariamente colocar, vamos a quitar, yo lo único que quiero aquí es colocar un deuterio, así que yo, si lo que quiero hacer es una diferencia entre este brazo y este otro de acá, ¿sí? Puedo colocarlo con este, ¿no? Ahorita lo vamos a hacer, pero voy a hacerlo primero. ¿Qué pasa? Miren que ahorita ya los dos brazos no son iguales. Entonces, al tener ahora cuatro grupos diferentes en torno al carbono, base de hidroxilo, introduzco quiralidad. Vamos a verlo, vamos a preguntarle al... seleccionamos. Dice generate stereo descriptors, descriptores estereoquímicos. ¿Qué pasa si le quito el deuterio? Dice, ¿si lo alcanzan a leer? ¿Qué dice? Que no hay centros quirales. Exacto, no hay centros quirales, no hay centros, no hay estereocentros, no hay centros quirales. Si repito, ahora, ¿qué pasa si hay deuterios? Se genera un centro quiral. Entonces, esa es una forma, es un ejercicio mental de, es exactamente lo que hace la enzima. La enzima toma uno de los dos brazos y lo modifica, pero no toma cualquiera de los dos brazos. Toma el brazo en donde el producto es el producto R. No toma el brazo en donde el producto es el producto S. ¿Sí? Esa es la importancia de traer esto. Si no existe en su cerebro el concepto de proquiralidad, ustedes no podrían captar lo grandioso, lo que hace la enzima en realidad. O sea, ella puede diferenciar entre los dos brazos idénticos. ¿Por qué? Porque son proquirales. Entonces,
Esta es la importancia a este nivel de entender la porquiralidad y entender entonces las reacciones enzimáticas que se dan en los organismos, ¿sí? Bien, entonces, recuerden, esto es un ejercicio mental para adelantarnos, ¿verdad? Lo que hace la enzima. Yo sé, la enzima va a modificar este brazo porque a la final tiene el producto R. Vamos a quitar ese deuterio de allí para que vean que qué pasa si yo lo hago en el otro brazo. ¿Sí? Vamos a quitar este. Dice no stereocenter. Vamos a colocar el deuterio en el otro brazo. ¿Qué diferencia hay entre la quiralidad del centro quiral que se genera? A ver, vamos a ver. ¿Sí ven? Esterizómero R, esterizómero S. Resulta que la enzima modifica el brazo que tiene como producto el isómero R y no el isómero S. Entonces, ¿para qué sirve todo esto? Porque yo podría definir en una representación del citrato cuál de los dos brazos es el que elige la enzima. Hago el ejercicio mental de colocar un deuterio y entonces elijo el producto R, el brazo que lleve a un producto R y no el brazo que lleve a un producto S. Bien, ese sería el repaso. A lo otro que vamos es que si yo introduzco aquí, miren que aquí hay dos protones. Vamos a poner miren que puse el protón y se fue la estereoquímica, pero resulta que allí hay dos protones. Está el protón orientado por fuera de la pantalla y el protón orientado detrás de la pantalla. ¿Qué pasa si yo elijo este protón y no el otro? ¿Sí? Entonces resulta que voy a tener no se me aquí. Voy a tener un centro quiral R en el brazo, o sea, un centro quiral R en el brazo pro R del citrato. Entonces, si yo reemplazo ese protón, le voy a llamar entonces protón pro R. Eso es lo que tratan aquí, ¿verdad? En esta reacción del ácido cítrico. Si ustedes se dan cuenta, eso ya lo hicimos cuando vimos la proquiralidad, es la misma molécula. Pueden repasarlos en sus cuadernos, busquen esa parte y es la misma molécula que utilizamos en preparación para esta reacción del ácido de Krebs. Entonces vamos a dejarlo aquí porque ya se nos fue el tiempo. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Ah, profe, es que, bueno, ok, lo que dice ahí es que es el carbono base del hidroxilo, lo que, Sí. ese es el que es proquiral, Este de aquí, ajá, ¿sí lo ves? y Este de nosotros aquí. estamos cambiando, son los carbonos, los hidrógenos, los protones, pues que están en el de al lado. La idea es modificar los dos brazos, cualquiera de los dos brazos, con alguna modificación pequeña, utilizamos un deuterio, ¿sí? ¿Qué hace la enzima? La enzima la modifica no poniendo un deuterio, lo modifica, a ver, regresemos se me cerró la presentación, a ver. No, esta no es. La enzima no coloca un deuterio, lo que hace es una deshidratación en ese brazo. ¿Sí? Lo podemos seguir el viernes. Repásenlo antes de la clase, por supuesto. Si ves aquí, Isabela, nosotros pusimos un deuterio en este protón de aquí, pero lo que en realidad hace la enzima es hacer una Ay, deshidratación. profe, deme un segundo que no le oigo. No sé, se me desactivó el audio. Ok, ok. Eh,
¿Ya? ¿Listo? ¿No? Sí, ahora sí. Bien. Nosotros lo que hicimos fue colocar un deuterio, ¿verdad? Para tener en el modelo que tenemos en nuestras manos, saber cuál de los brazos es el que utiliza la enzima. ¿Por qué? Porque tendríamos que ponernos de acuerdo dónde tenemos el hidroxilo, si es para atrás de la pantalla o para adelante. Entonces, para decir que en cualquiera forma que lo tengamos, el brazo ProR es el que utiliza la enzima. Entonces yo me pregunto, ¿pero cuál es el brazo ProR? Si tú lo tienes diferente que yo, bueno, determina cuál es el brazo ProR haciendo una sustitución de deuterio y te das cuenta cuál es el ProR. ¿Y por qué eso es importante? Porque la enzima utiliza ese brazo para hacer la insaturación y no el brazo ProS. ¿Sí? Ahora sí, Isabela, esa es la importancia. O sea, de tener en mente que la enzima puede hacer esa diferencia. Es increíble, ¿verdad? Como si pensara, ¿no? Entonces, toma el brazo, ProR, da la deshidratación y entonces forma el producto quiral isocitrato y no otro. Si utilizara el brazo ProS tendríamos un isómero y no, utiliza el brazo ProR y elimina el protón ProR del brazo ProR, no elimina el protón ProS del brazo ProR, ni el protón ProS del brazo ProS. ¿Sí? La importancia de esto es de que, ¿cuál es el objetivo de esto? ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta de las actividades, no son tan complicadas porque el objetivo es que ustedes por lo menos puedan seguir la reacción, la descripción de un texto y entender lo más importante de que la enzima puede diferenciar entre estos dos brazos y entre los protones de los dos brazos. ¿Sí? Todo esto lo podemos seguir gracias al concepto de proquiralidad, ¿sí? Entonces, podemos seguir la próxima clase, ya que tienen una clase ahorita de laboratorio, ¿sí? Hasta aquí, entonces, si no tiene más preguntas, Castaño, podemos entonces vernos el día viernes. ¿Sí? Sí, profe. ¿Listo?